7 de la mañana en punto, miércoles 24 de abril del 2024. Amigos, bienvenidos a la emisión matinal de Noticias 7. Gracias por acompañarnos. Como siempre, los invitamos para que nos sigan a través también del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Además, que ahora en sus pantallas podrán ver el código QR. Los invitamos a escanearlo para seguir con toda la información del telégrafo digital. Mili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. María Mercedes, amigos, muy buenos días. Tenemos amplia información el día de hoy. Estaremos hablando también de las actividades que realizó el presidente Daniel Noboa en la provincia de El Oro y también qué fue lo que dijo respecto de los resultados de la consulta popular. Así arrancamos. Y arrancamos entonces la información. El excontralor de Ecuador, Carlos Pollitt, está detenido en Estados Unidos tras ser declarado culpable de todos los cargos penales imputados por la justicia de ese país en el juicio por conspiración para lavado de activos. Resta por conocerse los años de cárcel que le impondrán. La decisión fue unánime. Los 12 miembros del jurado de la Corte de Justicia de Florida encontraron al excontralor Carlos Pollitt culpable de los 6 delitos penales que se presentaron en su contra. Uno por conspiración para lavado de activos, por lo que podría recibir hasta 20 años de prisión. 3 por lavado de dinero, que sumarían otros 60 años. Y 2 cargos más por transacciones derivadas de actividades delictivas, que representarían 20 años más. En Estados Unidos, las penas son acumulativas, por lo que Pollitt podría recibir hasta 100 años de prisión. Tras la lectura del veredicto, la Fiscalía norteamericana pidió su detención por riesgo de fuga. Pollitt, que estuvo presente con su familia, luego de quitarse la chaqueta y la corbata, se entregó voluntariamente a las autoridades para luego ser trasladado al Centro de Detención Federal de Miami. Con esto, la justicia estadounidense confirma que el exfuncionario ecuatoriano lavó dinero recibido por sobornos de Odebrecht y del empresario Diego Sánchez en el caso de Seguro Sucre, quien testificó haber pagado $750,000 en sobornos a Pollitt y a otro alto funcionario del gobierno de Rafael Correa. Entre algunos de los movimientos ilícitos del excontralor están el haber recibido sobornos por $11 millones de Odebrecht para evitar multas millonarias por parte del Estado ecuatoriano. Con ese dinero, más otro $medio millón solicitado al empresario Diego Sánchez para ayudarle a obtener contratos con Seguro Sucre, Pollitt habría remodelado una lujosa residencia en el centro de Miami para luego venderla y comprar un edificio de oficinas avaluado en $2.6 millones en el mismo sector y un departamento de $865,000 en el 7º piso de otro edificio de la ciudad, además de realizar millonarias transferencias a empresas controladas por su hijo, quien es considerado cómplice en este caso. Como parte del juicio contra Pollitt, la Fiscalía de Estados Unidos pidió el decomiso de esos bienes, por lo que la magistrada a cargo de dictar la sentencia final deberá también decidir sobre las propiedades a confiscar. Carlos Pollitt Fagioni fue Contralor General del Estado ecuatoriano entre 2007 y 2017 durante el gobierno de Rafael Correa. Felicitaciones a nuestro Contralor Carlos Pollitt por los importantes avances durante su gestión. Si todo el mundo quiere a Carlos, ¿no?, que clava la glosa, todas las responsabilidades y todo el mundo lo aplaude y lo quiere porque es simpaticísimo. Pollitt es prófugo de la justicia ecuatoriana desde 2018, cuando fue sentenciado junto a su hijo por concusión, es decir, por exigir dinero a cambio de favores, abusando de su cargo como contralor. Miriam Zambrano, Noticias 7. Y cerca de 11 años es la pena mínima que podría recibir Carlos Pollitt por los delitos imputados, aunque podría acogerse algún beneficio para reducir su condena, sobre todo por su avanzada edad de 73 años. Vamos a esta hora y sobre este tema a conversar con nuestro invitado. Está con nosotros Germán Rodas, él es miembro de la Comisión Anticorrupción, sobre el juicio de Carlos Pollitt. Durante años ha venido luchando contra la corrupción en nuestro país. Señor Rodas, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Noticias 7, emisión matinal. ¿Nos escucha? Les escucho perfecto. Buenos días. Un saludo cordial a usted y a la audiencia.
Bueno, como primera pregunta, señor Rodas, ¿cuáles son sus impresiones de lo que ya se ha dado frente a y como resultado de este juicio de 10 días de Carlos Pollitt? Ya ha sido acusado de manera unánime por 12 jueces, ha sido ya retenido, él se entregó voluntariamente porque también había un pedido de detención por posibilidad de fuga, como ya lo hizo acá en Ecuador. ¿Qué opinión tiene, qué lectura le da a esta situación, sobre todo para la relación con nuestro país? Lamentablemente se ha hecho justicia en otro país, pero ha llegado la justicia. Yo creo que es importante recordarle al país que el excontralor fue sometido ya a la opinión de sus actividades ilícitas hace mucho tiempo atrás. En el año 2015, en septiembre exactamente, la Comisión Nacional Anticorrupción, de la cual soy su coordinador, denunció el tema Manduriaco, sobreprecio en la hidroeléctrica, sobreprecios para obtener ventaja Odebrecht y por lo tanto ineficiencia de control aparentemente de Carlos Pollitt. Pero nos dimos cuenta que la cosa no iba por allí, había algo más. Y entonces en el año 2016, en febrero, presentamos una denuncia por la que demostrábamos que los terrenos del Aromo habían sido adquiridos con un sobreprecio brutal, valían $200,000 y el Estado los compró en $10 millones. ¿Qué hizo Pollitt? Enjuició a la Comisión Nacional Anticorrupción y, escuchen ustedes, la casualidad de la vida, en el 20 de abril de hace 7 años, la jueza Matamoros, Karen Matamoros, leyó una sentencia preparada en Contraloría y no sentenció a 7 años de prisión, perdón, lo sentenció a 1 año de prisión, esa sentencia que lo impidió el país. Ese es Carlos Pollitt, una persona dedicada a tramitar los intereses de Odebrecht en actos colusorios con determinadas entidades públicas del país. Ese es el excontralor que sirvió al régimen del correísmo y que ha permitido el asalto en grandes temas importantísimos en la vida pública nacional. La sentencia y la culpabilidad demostradas en Estados Unidos no hacen sino dar razón a la Comisión Nacional Anticorrupción en su lucha de ese momento y de los actuales, y creo que se hace justicia respecto de un muy mal ciudadano, de un pésimo funcionario y de una persona que ha denostado la conciencia nacional. ¿Cuánto ha contribuido, señor Rodas, entonces esta ya acusación, y estamos esperando la sentencia, para el esclarecimiento de la corrupción acá en nuestro país? Y por otro lado, ¿qué debería hacer la Fiscalía con toda esta información y otros involucrados que también incluso han testificado? ¿Qué debería hacer? Fiscalía de manera inmediata debe activar todo aquello que está represado. Por ejemplo, el tema de Manduriaco, que nosotros lo denunciamos, como acabo de señalar, en el año 2015. Y creo que Fiscalía va a tener ahora un listado seguramente de ciudadanos que cohecharon a Pollitt, que permitieron que la red de Odebrecht avance para diversos temas. Incluye lamentablemente esta extraordinaria obra que sirve a Quito, lo digo extraordinaria porque sirve a Quito, que es el metro de Quito. Allí también hay cohecho, allí también hubo coimas y desde luego sobreprecios a través de Odebrecht y Acciona que construyeron esa obra. Todo lo que hizo Odebrecht en el país está viciado por estas acciones y claro, lo hicieron porque tenían la protección del Contralor que les quitaba todo tipo de glosas, de tal manera que la sanción provocada en Estados Unidos no hace sino abrir las puertas para que otros personajes también aparezcan en medio de esta circunstancia con la exigencia nacional en que las autoridades de control deben actuar. También hablemos un poquito ya del juicio, señor Rodas. El excontralor Carlos Pollitt se acogió al silencio. ¿Qué demuestra? ¿Que está admitiendo todos los cargos que le han sido imputados? Seguramente es una acción procesal de habilidad para someterse en el mediano plazo
a una serie de maniobras, quizás van a apelar, quizás harán una serie de cosas, y también puede ser que se guardó la información para otro momento, pero acogerse al silencio, estar sentenciados, demostrársele la culpabilidad, lo que debería exigir a Pollitt es que diga el resto, que cante el resto, porque es evidente que en el país todavía quedan tentáculos de las acciones de este núcleo que actuó en acciones colusorias con determinados sectores de la actividad pública del país. Y precisamente en ese sentido, los ecuatorianos estábamos esperando más información, que se diga muchísimo más en el juicio. Como usted dice, se lo está posiblemente guardando, y eso puede ser un recurso para poder negociar su sentencia. Se dice que lo mínimo es 11 años y lo máximo podría ser 60. ¿Podría entrar entonces a negociar con más información? ¿Eso es lo que podríamos esperar? Seguramente, yo no tengo la menor idea de lo que está pensando Pollitt. Lo que a mí me parece importante es que el país sepa que teníamos allí a una persona al servicio de Odebrecht, de la delincuencia del cohecho organizado, y que evidentemente su acción ha sido sancionada, y que todo aquello que pueda hacerse ahora desde el Ecuador para investigarse de manera complementaria hay que hacerlo con la eficacia, la prontitud y con el debido proceso, desde luego, pero teniendo plena certeza de que estamos frente a un delincuente convicto y confeso. Señor Roda, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias 7, emisión matinal. Gracias por sus impresiones frente al juicio de Carlos Pollitt, excontralor, que ha sido ya declarado culpable por 12 jueces en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a usted. Buenos días. Vamos con más información de inmediato. Y el presidente Daniel Noboa Asín encabezó varios eventos en conmemoración de los 140 años de provincialización de El Oro. Se refirió como una goleada a los resultados de la consulta popular y referéndum del domingo y expuso que no quedará impune el asesinato del alcalde del cantón orense de Portobelo, Jorge Maldonado. El gobernante visitó este martes la provincia del Oro. Su presencia en varios actos solemnizó la conmemoración de los 140 años de su provincialización. En la sesión solemne, el jefe de Estado hizo varias reflexiones sobre los resultados de la consulta popular y referéndum del domingo pasado. Resaltó el apoyo popular que permitirá crear la normativa adecuada para vencer al crimen organizado. Esta victoria es de la gente, esta victoria es de las personas que quieren un mejor futuro y que sus hijos vivan mejor que ellos. Condenó el asesinato del alcalde de Portobelo, Jorge Maldonado, hecho violento cuyos autores quisieron deslegitimar la validez de la participación ciudadana en las urnas, señaló Noboa. Ahora debemos comprometernos a que ese crimen, como muchos otros, no quede impune y sus responsables paguen por este acto terrorista. El primer mandatario evaluó de la siguiente manera lo que ha sido su gestión. Han sido 5 meses duros, 5 meses sin dinero. 5 meses que a punta de garra, a punta de fuerza, a punta de un amor profundo por un país, hemos logrado dar vuelta a cosas que parecían imposibles. ¿Y qué retos tiene por delante? Continuaremos trabajando más duro que ayer y no cederemos ni un paso a la violencia, a la corrupción y a la impunidad. Más tarde, la primera autoridad del país encabezó la ceremonia de colocación de la primera piedra para la construcción del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación en la Universidad Técnica de Machala, donde reflexionó sobre el papel que la educación tiene para evitar que los jóvenes sean presa fácil de las organizaciones delincuenciales. Y ante los jóvenes, reiteró su agradecimiento por su voto en la jornada electoral del domingo. A mí desde muy pequeño me enseñaron a leer marcadores y pues 9-2 es una goleada. Y el que diga lo contrario, yo creo que nunca vio un partido. Por el aniversario de provincialización de El Oro, el gobierno a través del Banco de Desarrollo del Ecuador entregó más de 15 millones de dólares para la ampliación y mejoramiento de la vía Machala y Troncal de la Costa. Javier Ceballos, Noticias 7.
Y como parte de sus actividades en la provincia de Orense, el primer mandatario formó parte del evento donde se anunció la reactivación de los trabajos de rehabilitación de la carpeta asfáltica y construcción de aceras en la avenida perimetral Pasaje Cuenca, que beneficiará a los ciudadanos de las provincias de El Oro y Azuay. La inversión total de esta obra supera los 6,7 millones de dólares. Es reactivar los proyectos en beneficio de los ecuatorianos. En este gobierno es prioridad rescatar, destrabar y ejecutar obras vitales para la gente. Nuestro gobierno es un gobierno de resultados. Hoy estamos aquí para anunciar que desde el día de ayer en la tarde se han retomado los trabajos para terminar la tan anhelada perimetral de Pasaje. Y así también se ha realizado ya la transferencia de los recursos necesarios para la terminación de la obra por parte del METOP. ¿Y en qué consistirá la gestión de la Asamblea para normar el trabajo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, tal como lo dispone el artículo 158 de la Constitución? Asambleístas reiteraron que los militares acompañarán a la policía en situaciones específicas y por un lapso de tiempo determinado. Seguramente usted ha sido testigo en estos últimos meses de operativos conjuntos entre la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. ¿En qué cambia la situación ahora con el resultado de la pregunta A del plebiscito de este domingo? Es importante recordarles que el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía fue una iniciativa de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución que fue propuesta inicialmente por el expresidente Lasso. Este tema no fue analizado en el Parlamento por la aplicación de la muerte cruzada. Ya en el nuevo periodo de la Asamblea, a finales del año anterior, el Pleno aprobó este cambio en el artículo constitucional que debía tener el aval de los ciudadanos en las urnas, lo que justo ocurrió este último domingo. ¿Cuál es su efecto? Que constitucionalmente esta colaboración quede establecida sin depender de un estado de excepción. Ahora, esta cooperación contemplada en la Carta Magna debe ser regulada. Se establece que ahora es el comandante de la policía quien debe solicitar al presidente de la República el soporte militar para acciones de control. El presidente convocará al Consejo de Seguridad Pública y del Estado COSEPE para que lo autorice. Si la situación lo amerita, el presidente dispondrá vía decreto ejecutivo el apoyo de los militares, pero por un tiempo limitado, según explica la legisladora del movimiento Gente Buena, Sofía Sánchez. No quiere decir que todo el tiempo van a estar las Fuerzas Armadas, sino que tiene también una caducidad de 180 días, donde se podrá pedir una prórroga de 30 días más. Otto Vera, asambleísta socialcristiano, aclara que con este cambio constitucional, los militares no tienen facultad para acciones de control de orden público, cuya competencia es de la policía. En los casos en los que haya delitos graves, ¿no? Como terrorismo, delincuencia organizada, intimidación, lavado de activos, son esos delitos, hay una lista de más o menos 8 o 9 delitos. Este apoyo complementario se aplicará también en los casos de grave conmoción interna en el sistema penitenciario, ante lo cual militares y policías deben reforzar su formación en derechos humanos. Javier Ceballos, Noticias 7. Una de las preguntas aprobadas el 21 de abril fue sobre la extradición, es decir, el envío de ecuatorianos buscados por la justicia de otro país. ¿Cuál es el proceso para la aplicación de esta herramienta jurídica? Vamos a conocerlo en la siguiente nota. El pasado domingo, el país le dijo sí a la posibilidad de que delincuentes ecuatorianos que sirven al crimen organizado internacional puedan ser enviados a otro territorio para ser juzgados. La pregunta ahora es ¿en cuánto tiempo entrará esta reforma en vigencia? Tiene que emitirse los resultados oficiales. Los resultados habría que esperar si es que no tiene algún tipo de impugnación. Se publica en el registro oficial e inmediatamente tomará vigencia. Así es que pienso que esto no va a tomar mucho tiempo. Es decir, esta enmienda constitucional no requiere pasar por la Asamblea para su aprobación, dado que el anexo 1 de la pregunta ya planteaba el texto a reformarse y así fue aprobado. Con lo que parte del nuevo artículo dice: la extradición se solicitará y se concederá de acuerdo con las condiciones, requisitos, restricciones, impedimentos establecidos en esta Constitución, los instrumentos internacionales de los que es parte el Ecuador y en lo no regulado en aquellos por la ley. Además, el anexo 1 también indica que en la ley de extradición, en el artículo 5, número 1, se sustituye a la palabra extranjeros por personas. Lo que mucha gente le puede estar seguramente cuestionando es si se aplica o no
no a personas que ya se encuentran privadas de libertad, que ya tuvieron una sentencia ejecutoriada, porque confunden el principio de irretroactividad de la ley penal, pero esto no es una ley de carácter penal. La extradición es una ley más bien de carácter de derecho internacional público. Entonces, en este caso sí operaría. Con esto, bastará que se cierre el proceso electoral en curso, se hagan los cambios respectivos y se publique en el registro oficial para que la extradición entre en vigencia en nuestro país. Miriam Zambrano, Noticias 7. Y el presidente Daniel Noboa realizó otro cambio en su gabinete ministerial. En esta ocasión designó a la quiteña Alegría Crespo Cordobés como ministra de Educación. ¿Cuál es su trayectoria? Le contamos en la siguiente nota. El Ministerio de Educación tendrá una nueva cabeza. Se trata de Alegría Crespo Cordobés, quien reemplazará a Daniel Calderón, tras el anuncio del presidente Daniel Noboa, la noche del lunes 22 de abril. Crespo nació en Quito en el año de 1978. En su formación académica acumula un PhD en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Es máster en Educación y licenciada en Comunicación por la Universidad San Francisco de Quito. La nueva ministra también ha sido vicerrectora del Colegio Johannes Kepler y tiene una amplia experiencia como docente en centros de estudios superiores como la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad de las Américas, la Universidad de Israel, la SEC y la UNIR. Además, es autora de 2 libros, Creatividad y Educación, y el libro En el bosque de eucaliptos, cápsulas para oxigenar el alma. Tras su nombramiento como ministra de Educación, Crespo se pronunció en sus redes sociales. Gracias infinitas por tantos mensajes de cariño y respaldo. Que todo sea por nuestros niños, niñas y adolescentes. Manuela Bedón, Noticias 7. Que son lo suficientes para... 7:22 de la mañana, momento de hacer una pausa, amiga. Así es, y al volver regresaremos con información sobre la situación energética en el país. No se muevan. 7:24, más información a esta hora. El Ministerio de Energía dio a conocer el estado de la situación energética del país y los avances en las cotizaciones para la contratación de barcazas de generación eléctrica emergente. Entre estas opciones se encuentran las barcazas, una alternativa en la que debe considerarse la demanda actual del país y el déficit que tienen las hidroeléctricas. Así lo dio a conocer el ministro encargado de esta cartera de Estado, Roberto Luque. Y decir que las barcazas es tan solo una de las opciones que se están analizando. En nuestras opciones hemos hablado cerca con 18 a 22 proveedores, no solo de barcazas. Las barcazas tienen sus pros, pero también tienen sus contras. Estamos analizando también generación térmica movible o fija, permanente, que nos quede ya para generación a futuro, ¿no? Y eso lo quería dejar bastante claro por todo lo que se ha generado. Si es que las barcazas, si es que 2 barcazas a un precio razonable, y el precio de la barcaza depende de dónde está ubicada, en qué plazo llega y algunos otros factores adicionales, qué tipo de combustible usa, si eso le conviene al Ecuador y nos puede generar 100, 200 megas, estamos cerrando un 20% del déficit con ese método. Pero hay otros métodos, como le digo, que estamos buscando. Hay centrales eléctricas que con poca inversión se puede generar megavatios adicionales de generación que nos queda para siempre y no solo temporalmente como las barcazas. El ministro Luque agregó que la situación energética es algo que no se va a solucionar en un periodo de tiempo corto. Por ese motivo, se implementará una campaña comunicacional de corresponsabilidad con la ciudadanía, al igual que el aporte del sector público. Les notifico que vamos a hacer una campaña de corresponsabilidad con los ciudadanos. Ha habido quejas y nosotros tenemos que empezar desde el sector público a poner el ejemplo y tratar de no consumir, por ejemplo, en las noches en los edificios públicos. He hablado hoy con Inmobiliar por el tema de las plataformas financieras y cómo podemos arreglar eso, porque en esas plataformas y en los edificios públicos a veces funcionan sectores estratégicos que tienen que tener luz y estamos hablando para que nosotros seamos el primer ejemplo. Pero además de eso, esta campaña de corresponsabilidad necesitamos que sea también con la ciudadanía en general, apagando pues vallas publicitarias y lo que se llama iluminación ornamental, todo lo que no sea estrictamente necesario.
Las precipitaciones han causado varios estragos en el país. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos tiene registrados 83 eventos peligrosos. La cartera de Estado tiene desplegados a sus equipos de las administraciones zonales para justamente atender las emergencias con las autoridades locales. Torrenciales lluvias han caído en varios sectores del litoral y la Amazonía. El recinto El Caimito, en el cantón Montalvo de la provincia de Los Ríos, se encuentra bajo las aguas luego del desbordamiento de 4 afluentes: Los Gaques, Cristal, Las Garzas y Las Juntas. La afectación se hizo evidente a partir de horas de la tarde del domingo y se intensificó durante la noche, causando daños en viviendas y cultivos. Mientras tanto que en la provincia de Santo Domingo, debido a las afectaciones y la caída del puente que conecta a la troncal Cañar con el Triunfo en Guayas, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas instalará un puente Bailey en este sector. El doctor Roberto Luque se contrataron en el mes de diciembre 21 puentes Bailey. Uno de esos puentes lo instalaríamos aquí, pero nos va a tomar un tiempo realizar estudios y evaluaciones. Pero no son las únicas zonas afectadas. En la Amazonía, en la provincia de Pastaza, se desbordó el río Bombonanza, afectando a los moradores, quienes dicen que las lluvias empezaron en horas de la madrugada. Fundamental es que estamos vivos toda la familia, pero también lamentablemente la chacra está inundado. A esto se le suma la afectación en el abastecimiento de agua y las actividades turísticas del cantón. Dando gracias a Dios no ha habido ninguna afectación, ninguna pérdida humana, ni lesiones humanas. Por otra parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, en su alerta meteorológica, anunció que las precipitaciones en el territorio nacional prevalecerán hasta este miércoles 24, día en el que se evaluarán las condiciones climáticas para emitir una nueva alerta. Manuela Bedón, Noticias 7. En el cantón Alausí, provincia de Chimborazo, el COE provincial se mantiene en sesión permanente, pues debido al temporal, los recintos Tres Naranjos y El Sural se han visto afectados, por lo que se coordina una inspección in situ para cuantificar las afectaciones, mientras las personas evacuadas de la parroquia Multitud permanecen en 2 albergues. Según el último informe de afectaciones enviado por la Secretaría Nacional de Riesgos, hasta el momento se registran 55 familias damnificadas, 200 personas afectadas, 100 personas evacuadas, 12 viviendas afectadas, 6 viviendas destruidas, 4 puentes destruidos, 1 persona herida y 19 infraestructuras públicas y privadas afectadas. Es momento de irnos a la nueva pausa y regresamos enseguida con más. Así es, ya volvemos con nuestra segunda entrevista del día. No se muevan.